Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a martes 23 de abril y PharmaMar, como ha prometido, ha presentado los resultados al cierre de mercados y aquí los tengo, ¿no? Han sido unos resultados sorprendentes en muchos aspectos, pero hay un pequeño truco, ¿vale? Es algo que suele pasar en estos casos, ¿no? Teníamos una pequeña ganancia en beneficio total, algo insólito porque nos esperábamos una pequeña pérdida. Podían ser, nos esperamos, pues yo qué sé. Yo me esperaba en torno a 2 millones, 3, 5 millones de pérdida, más o menos en ese rango. Algo como, por ejemplo, perder 8 o 10 millones en negativo. Bueno, pues sería pues algo que muy lamentable porque eso indicaría que estamos empezando a perder cada vez más dinero y sería muy lamentable. Y sin embargo hemos ganado unos 2,3 millones de euros de beneficio. Bueno, no está mal, pero hay un pequeño detalle contable porque tenemos el EBITDA negativo y eso lo vamos a comentar. Vale, aquí tenemos los resultados. Donde dice, los ingresos totales del grupo aumentan un 12% durante el primer trimestre de 2024 hasta los 38 millones frente a los 34 del año 2023, primer trimestre de 2023. Algo que me sorprende mucho porque, bueno, ha mejorado las perspectivas. Yo pensé que se iban a congelar. Los ingresos por royalties crecen un 14%, situándose en 12,7 millones frente a los 11,1. Algo que me ha sorprendido también, porque la verdad que Zepzelca, bueno, pues ya sabéis que va creciendo suavemente, pero bueno, por ahora hoy ha dado el tirón con un 14% en un trimestre. Muy bien, pues perfecto, ha sido una gran sorpresa. Y esto es algo que me sorprende todavía más. Yo pensé que habíamos tocado ya el techo en I+D, en investigación y desarrollo, y resulta que no, que ha crecido prácticamente un 30% el gasto en I+D. Una auténtica brutalidad, 27,2 millones de euros. Si esto sigue a este ritmo, no vamos a poner ya un 30% cada trimestre, si sigue a este ritmo, posiblemente superemos los 125 millones de euros a finales de 2024. Una auténtica salvajada. Luego la propia noticia, la presentación de resultados, explica en qué ha aumentado este gasto. Bueno, y no habla de EBITDA, por supuesto, porque ha sido negativo y eso no en la presentación pues no nos gusta ponerlo, por supuesto que no. Y el grupo registra un beneficio de 2,3 millones de euros durante el primer trimestre de 2024, incluyendo que hay una disminución de la deuda de 3 millones, que esto siempre es bueno, hasta los 36,8 millones. Acordaos que la deuda en los últimos trimestres había aumentado un pelín. La deuda me da igual en PharmaMar porque estamos hablando de una posición de caja de 164 millones frente a una deuda de 36,8. O sea, prácticamente nos da exactamente igual, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos comentada todas las magnitudes, cómo va subiendo esto, los parámetros. Las ventas en oncología registran un aumento del 25% hasta los 19 millones de euros. Este incremento se debe principalmente a las ventas comerciales de Zepzelca en Europa, que asciende a 4,2 millones de euros, así como a las ventas de materia prima a nuestro socio, tanto John Dellis como Zepzelca, que asciende a 3,3 millones de euros, y a los ingresos procedentes del programa de Early Access, que aumenta un 12% hasta los 6,3. También hay que tener en cuenta muchos detallitos aquí, ¿vale? Porque ya nos ha sorprendido varias veces, donde muchas veces, bueno, pues nuestros socios nos compran materia prima, pero nos compran un exceso de materia prima, preveyendo, bueno, pues que lo gastarán y bueno, pues tienen unos trimestres compra más, otros compra menos, pero hay que tener en cuenta siempre que el aumento en el Early Access aumenta el 12%, ¿vale? Aunque el 25% del total de los ingresos en oncología es un 25%, lo que más nos interesa a nosotros es esto. En el Early Access, tanto en Francia, en España como en Austria, donde, bueno, pues sube un 12%, que es muy buena señal, y las ventas comerciales del propio producto Zepzelca, es verdad, no la materia de compra la materia prima de Zepzelca, porque eso puede variar de un trimestre a otro, sino los royalties, que eso es lo más interesante en este caso. Mientras siga aumentando los royalties y siga aumentando el early access, quiere decir que vamos por buen camino con Zepzelca, porque que un trimestre que se gasten 7 millones o reciban 7 millones en materia prima y al trimestre siguiente solo 3, pues eso no tiene ningún significado. Simplemente es el crecimiento. Quiere decir que nuestros socios están vendiendo una buena cantidad de material y nosotros recibimos los royalties correspondientes. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí lo tenemos, aquí ingresos por royalties ascienden a 12,7 millones, que supone un incremento del 14% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
¿vale? Eso es lo importante, que sigan creciendo. También tenemos buenas noticias, tenemos un pequeño incremento desde Estados Unidos y Japón por parte de John Delis, donde aumenta muy poquito. Aquí con John Delis, pues nos esperamos una bajada también importante de las ventas, y ahora lo vamos a ver que efectivamente ha bajado bastante. Y luego tenemos la inversión en I+D, que sube hasta los 27,2 millones, que es una auténtica pasada, y pues ahora nos habla de que este incremento está directamente relacionado con el notable aumento de actividad desarrollada en relación con los ensayos clínicos en marcha, principalmente los ensayos Lagoon, fase 3 de desarrollo clínico, la indicación de cáncer de pulmón de célula pequeña, y Saludo, que es una fase 2B3 de desarrollo clínico en la indicación de leiomiosarcoma. Ambos son con Zepzelca. Adicionalmente, la compañía continúa invirtiendo en el desarrollo clínico de otras moléculas en etapas más tempranas, que lógicamente pues tendrán sus gastos, pero no serán tan significativos como estos ensayos. Así que es una buena noticia que se gaste más en I+D, pero lógicamente es preocupante para las cuentas, lo es, pero bueno, esto dará fruto a lo largo de los años, lógicamente, ¿no? Estamos hablando para el 2024, quizás tengamos alguna noticia en el 2024, pero lógicamente todo esto es para un 2025 bastante avanzado. Es decir, esperamos unos grandes resultados de Zepzelca a finales, tercer trimestre, cuarto trimestre del 2025, que es cuando se confirme todo lo que nos estamos gastando ahora mismo en investigación. Y por supuesto hay que cruzar los dedos para que salga bien, que ya sabéis que muchos ensayos de este tipo salen mal, o por lo menos las autoridades te pueden pedir que hagas otro ensayo confirmatorio y demás, y eso retrasaría los plazos, lógicamente, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora, aquí termina lo que es la nota de prensa, con la caja positiva de 164, neta de 127, y ahora vamos a los datos gordos, que vienen aquí, un poquito más avanzado, donde, pues aquí tenemos los datos, cómo han crecido los ingresos recurrentes, ¿verdad? Que son la materia... aquí te lo explica, ingresos totales del grupo, los ingresos recurrentes, que son el resultado de sumar las ventas netas más los royalties recibidos de las ventas realizadas por nuestros socios, ¿verdad? Y luego que tenemos aquí es que en ambos casos tenemos una subida muy importante del 25% en las ventas de oncología y los royalties, que suben un 14%. En cuanto a los ingresos no recurrentes, pues vemos magnitudes negativas, que son acuerdos de licencia en oncología, que tampoco es muy significativo porque son pues prácticamente la mitad que los royalties en oncología. Seguimos avanzando, investigación en I+D, aquí tenemos el pedazo de incremento que hemos tenido, nos habla de lo mismo que hemos leído antes sobre el Lagoon, sobre los estudios, las nuevas moléculas como la ecubectedina, como la PM534 y la PM54, pues todos estos ensayos que nos estamos gastando una pasta. Seguimos avanzando, otros gastos de explotación, y aquí es donde chirría un poquito el detalle, ¿verdad? Que nos dice, a 31 de marzo del 2024 el grupo registra un EBITDA negativo de 2,8 millones de euros. A partir del EBITDA, aplicando las cuentas correspondientes, pues se obtiene el beneficio neto por acción, el beneficio antes de impuestos y demás. Bueno, si ya partimos de un EBITDA negativo, no puede haber un beneficio positivo, ¿vale? Porque el beneficio sale de aquí, a partir del EBITDA, a partir de ciertos cálculos, ¿no? Acordaos que en el primer trimestre también del 2023 partíamos de un EBITDA negativo de 1,3 billones. Eso también hay que recordarlo, ¿vale? La variación del EBITDA es consecuencia principalmente del incremento de gasto en I+D en este periodo por importe de 6,1 millones de euros, que han neteado el incremento de ingresos por importe de 4 millones de euros. Resultado neto del periodo. El resultado neto del periodo crece un 64%, una chorrada con un piano, porque estamos hablando de pasar de ganar 1,4 millones a 2,3, sí es un incremento del 64%, pero no es significativo para nada. Como consecuencia de un resultado financiero positivo por importe de 1,5 millones de euros, así como un impuesto sobre las ganancias también positivo por importe de 5,1 millones de euros, después del cobro de la parte de las deducciones por inversión en I+D correspondiente al ejercicio 2022 que han sido monetizadas. Es decir, si no hubiese sido por este cobro, que es legítimo cobrarlo, por supuesto, lo tienen que cobrar, como no, hubiésemos estado en unas pérdidas no muy abultadas, pero en ese margen que hablábamos, entre 3
y 5 millones, posiblemente 6 millones de pérdidas. Así que bueno, no han sido unos resultados espectaculares, tampoco han sido malos, todo dinerito que crece es bienvenido, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? O sea, si no hubiésemos cobrado esas deducciones por inversión en I+D del año 2022, nos hubiésemos metido en pérdidas. De aquí tenemos esta presentación adelantada. Posiblemente uno de los motivos sean estos, que después de hacer las cuentas le haya salido positivo. Digo, bueno, pues vamos a presentarlo lo antes posible, no vaya a ser que, bueno, pues caiga más la cotización. Yo qué sé, pueden por ahí ir los tiros, ¿no? En cuanto a la tesorería y la deuda, bueno, pues esa disminución de 3,1 millones de euros son muy bienvenidos, aunque ya os digo que la deuda a mí no me preocupa en absoluto. Y bueno, pues aquí tenemos que nuestra caja neta positiva de 127,7 millones de euros, descontando la deuda que nos queda por pagar. Fijaros, es un dato muy curioso, donde la caja ha disminuido en 4,1 millones de euros, aunque la caja neta ha disminuido tan solo en 1. ¿Por qué? Porque lógicamente hay que descontar esa reducción de deuda. Acordaos que la caja neta positiva, lógicamente, es la caja bruta menos las deudas. Así que si se ha reducido la deuda, bueno, pues eso es bienvenido, ¿no? Pero fijaros que la caja también ha disminuido considerablemente, ¿eh? Son 4 millones de euros que salen de las arcas. Estamos gastando un auténtico pastizal en investigación. Es una auténtica pasada, es muchísimo dinero y eso merma las cuentas. ¿Lo estamos pasando mal? Sí. ¿Han sido malos resultados? No, no han sido malos resultados. ¿Está dentro de lo esperado? Sí, más o menos está dentro de lo esperado. No son muy llamativos, no hay ninguna sorpresa que podamos decir que ha sido algo espectacular, todo dentro de lo normal. Incluso Cepcelca, bueno, pues que haya subido ese 14% está muy bien, pero tampoco es algo espectacular. Y nos faltan noticias de China, nos faltan noticias de nuestro socio Jazz, a ver cómo van las ventas reales. Acordaos que todo esto es un poco ficticio, entre comillas, hasta que no presente efectivamente Jazz sus resultados. Y bueno, poco más que decir sobre estos resultados. Están dentro de lo normal, dentro de lo esperado y ni una sola sorpresa. La subida de hoy con tan poco volumen, bueno, pues tampoco es ni una subida, tampoco es nada espectacular. Estamos atacando la media de 20 sesiones, lo normalito, y por ahora nos ha dado vuelta el gráfico, que me puedo equivocar, ¿no? Pero mañana seguramente volveremos otra vez a las andadas, ¿no? Seguiremos otra vez un poquito el camino hacia abajo. ¿Es posible bajar hasta los 22 euros, incluso hasta los 20 euros? Sí, es muy, pero que muy posible. Muy posible y bastante probable, por cierto. ¿Con estos resultados podemos afianzar un suelo? Pues no. Desde luego que no. Mientras sigamos con unos resultados tan pobres, en cuanto a... El problema principal ha sido, por ejemplo, la ley que cambia en Francia, donde hemos perdido ahí una gran cantidad de ingresos por el Early Access, ¿verdad? Sobre Cepcelca. Y luego aparte, pues que nos ha venido muy mal en esta época la pérdida de Yondelis, donde teníamos también una base muy sólida que nos mantenía unos ingresos bastante considerables. Con eso pagábamos prácticamente la mitad del I+D. Haber perdido esas dos fuentes de ingresos considerables, bueno, pues se nota muchísimo la bajada de la capitalización. Es más que lógico. Lo que está claro es que si sale muy bien la jugada, si nos sale muy bien la jugada con Cepcelca, que yo espero que sí, por eso estamos aquí hablando de PharmaMar, la verdad que nos espera un 2026-2025 muy interesante, porque estamos hablando de la finalización de unos estudios que nos están costando un auténtico pastizal. Tendríamos la autorización para empezar a vender Cepcelca pues con unos números considerables, es decir, aumentaría muchísimo las ventas, aumentaría muchísimo los royalties, aumentarían otro tipo de contratos, seguramente con los estudios que tenemos con otras moléculas, en combinación con otras moléculas, para otro tipo de cánceres o enfermedades. Bueno, pues estaremos hablando de un panorama muy espectacular, porque al mismo tiempo se reduciría bastante, o eso pienso yo, se reduciría bastante el gasto en I+D. En un trimestre estamos hablando de casi 28 millones de euros. 28 millones de euros. Si somos capaces de reducir eso a la mitad, hoy en día pues tendríamos un resultado positivo de 16 millones con lo que tenemos hoy en día, con esa bajada importantísima de ingresos por culpa de Yondelis y el Early Access en Francia, con lo cual estaríamos hablando de un cambio muy muy positivo en el 2025.
hay que tener paciencia, tenemos que pasarlo mal ahora, lógicamente lo vamos a pasar mal, hemos pasado ya prácticamente lo peor, que era el 2023, y ahora, bueno, pues nos toca esperar noticias de China, que se verá, bueno, pues bienvenidas. No habrá un cambio significativo en la cotización, ya lo he comentado varias veces, a excepción de un pico brutal en una vela, que seguramente al día siguiente o 2 días después recuperaremos otra vez la senda bajista, porque hasta que no se demuestre que hay un cambio en las cuentas, es decir, si no ganamos más dinero, si hay un aumento considerable de los ingresos gracias a China y un aumento de los beneficios, si eso no somos capaces de demostrarlo, lo de China no vale para nada. Así que nos toca una vez más esperar. Y esperemos que no nos pase como Soltec, a ver si ahora resulta que el auditor de las cuentas se ha equivocado, que también puede pasar, si no preguntarle a la gente de Soltec, ¿no? De ganar dinerito a perder una pasta. Así que bueno, yo qué sé. Vamos a esperar a ver qué vemos en estos días, pero no me parecen malos resultados, están dentro de lo esperado. Y bueno, pues ha sido una sorpresa positiva lo de Cepcelca, que es la última carta que nos queda por sacar. La última carta que nos queda por sacar. A ver si, bueno, pues tenemos noticias pronto, algún estudio que puedan dar algún dato interesante en Estados Unidos, aunque lógicamente tengamos que esperar hasta 2025, pero bueno, a ver si vamos sabiendo algún dato de estos que presentan en algún congreso de oncología, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Pero bueno, seguramente sabremos algo antes de China, antes que saber algo sobre algún estudio sobre Cepcelca. Y recordad que yo no soy ningún experto en medicina ni nada parecido y me puedo estar metiendo la pata hasta el fondo, ¿eh? Estos son simplemente opiniones personales. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, lo voy a hacer en abierto para que lo vea todo el mundo, porque ya sabéis que el 85% de los suscriptores están por IAG y por Farmamar, así que vamos a hacerlo en abierto para que lo pueda ver todos los suscriptores. Un saludo a todos y nos vemos. Chao.